En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo segundo, los sacramentos de curación, artículo cuarto, el sacramento de la penitencia y reconciliación. Estamos en el séptimo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 11 números al estudio del tema que tiene como título los actos del penitente. El día de hoy continuamos estos actos del penitente que iniciamos ayer y vamos a profundizar en los números 1451 y 1453 con el tema la contrición. Número 1451 dice: entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Un número precioso que nos presenta el Catecismo tomado del Concilio de Trento. No es adecuado ponerse uno a elegir sobre qué es más importante en las diferentes partes del sacramento de la penitencia, ¿no? Porque todos estos actos de penitente nos han sido revelados en conjunto, ¿sí? Pero es cierto que si hay algo esencial en el sacramento de la penitencia, es el de la contrición. Importantísimo. Sin contrición y arrepentimiento profundo, el sacramento pierde hasta su nombre casi. Dice este número del Catecismo: un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Es decir, el primer aspecto a tener en cuenta es la contrición y el propósito de enmienda. Y esto se explica de una manera conjunta, porque si hay contrición, implícitamente también conlleva el propósito de la enmienda, la resolución de no volver a pecar. Y es muy importante, queridos amigos, que hablemos de la contrición hoy en día, porque posiblemente uno de los males de nuestra época consiste en la pérdida del sentido del pecado. ¿Sí? Que el pecado no nos duela, es la campaña. ¿Sí? ¿Qué significa que el pecado no nos duela? Significa amordazar la conciencia. Significa que nos hayamos connaturalizado con el pecado. Significa que al hombre de hoy le es igual vivir en pecado que vivir en gracia. Se connaturaliza uno tanto con el pecado que lo llega incluso a llamar esto es bueno para mí. Fíjense, queridos amigos, que el gran problema no es que seamos pecadores. El problema es que con la falta de sentido de pecado, nuestra generación, cada uno de nosotros, podemos hacernos insensibles hacia la contrición. Ese es el problema. Ese es el gran mal. Cuando alguien se acerca y te dice, yo no tengo pecado, habrá que ver cómo se puede entablar una tarea de seguimiento con esta persona.
Pero lo primero que se le viene a uno a la mente es precisamente decirle, ahí está tu primer pecado, el haber perdido la conciencia del pecado. En la Sagrada Escritura se dice que cuando existe un corazón humilde, aunque vuestros pecados sean rojos como escarlata, como nieve blanquearán. Es una expresión muy hermosa que nos regala la Sagrada Escritura. Y lo cierto es que hoy en día somos mucho más pecadores que en otros tiempos, podríamos decirlo así, pero es que en otros tiempos también decían lo mismo. Es decir, cada tiempo tuvo sus pecadores. En todos los tiempos han existido montones de tentaciones. Esta no es la excepción. En cada época hubo sus pecados que fueron mucho más ahincados como en la nuestra. Y hoy día somos tentados en muchos aspectos que quizás en otros tiempos no existían y quizás en otros tiempos nuestros hermanos pasados fueron tentados en aspectos que hoy quizás ya no existen. Por ejemplo, trayendo el tiempo de nuestro santo de hoy, en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, todas las tentaciones que podían existir en aquella concepción caballeresca de castillos, de reyes, de condes y príncipes y todo esto, pues sin duda alguna uno de los pecados más fuertes en torno a ese mundo era la vanidad, era la soberbia, era siempre el querer ir a quedarse con el castillo del otro, era hacer la guerra en forma de caballeros y con la valentía de un caballero, pero era hacer la guerra. Lo que ocurre, el hombre y la estructura mental y el pensamiento de una cultura y de un tiempo es más predispuesto a ser humilde y pedir perdón, y quizás en nuestro tiempo el pecado consiste en una especie de autojustificación donde se desdibuja el concepto del pecado y llega el hombre a decir que el pecado no existe, que él no es pecador y que quizás las cosas que le hayan sucedido son culpa de otro o por otras causas que fueron ajenas a él. Quizás este es pecado bien profundo de nuestro tiempo. Es más, incluso se escucha por ahí en algunos predicadores que vamos a predicar de todo menos del tema del pecado para que la gente no se asuste. Por tanto, cuando no se predica del pecado, pues no se puede predicar del infierno y a la gente no le gusta escuchar ese nombre. Y hoy día ya no se puede hablar abiertamente porque se escandalizan si uno les habla del infierno, si les habla del pecado y si les habla del demonio. Hemos perdido la conciencia y la gente busca que le hablen de la misericordia de Dios. Y Dios misericordioso, y Dios misericordioso. Pero no me hable de pecado. Padre, usted no predique de eso. Usted, señor predicador, no hable de eso. Aquí viene solamente a hablar de que Dios es misericordioso. Y entonces es muy difícil de hablar de arrepentimiento. Es muy difícil hablar de una reconstrucción de la vida.
porque las conciencias están anestesiadas, porque el hombre se ha hecho indiferente. Si la conciencia no se adecúa, es muy fácil que uno tome como punto de referencia en su conciencia lo que hagan los demás. Y entonces, como aquel se droga, pues yo también me drogo, y como los dos nos drogamos, entonces está bien. No hay una voz de alarma en el hombre que le diga, oye, eso no está bien. No hay una voz de alarma que se encienda en el momento preciso y oportuno para evitar una catástrofe. Nos quedamos con ese pecado común al que le llaman, esto es socialmente aceptado. Entonces ya hoy día es socialmente aceptado abortar, y es socialmente aceptado la eutanasia, y es socialmente aceptada la pena de muerte, y es socialmente aceptada la droga, y es social... Por Dios, no hay ninguna conciencia alrededor de esto. Y entonces nuestras acciones son incorrectas porque no hay una voz de alarma. No hay un semáforo en rojo que se prenda y diga, por ahí no es. No se vale hacer eso, no se puede hacer eso. Y no porque todo el mundo lo haga significa que está bien. Si nosotros dejamos de tener como punto de referencia para educar nuestra conciencia la palabra de Dios, y si el espejo en el que nos miramos es simplemente el de los demás, lo que estamos haciendo es anestesiar nuestra conciencia. Le estamos poniendo una inyección, y de las más letales, porque siempre está ese argumento de que si el otro lo hace, entonces yo lo hago también, pero quizás no lo hago tan mal. Quizás eh, lo puedo hacer un poco mejor o no tan peor. Y ahí nos justificamos. Él lo hizo más mal. Entonces él mató 5, pero yo maté 4. Entonces él lo hizo más mal. Y eso es un error. El espejo en el cual nos debemos mirar los católicos es el espejo de la vida de los santos. Porque en esa vida de esos santos vamos a ver el reflejo del rostro de Jesucristo. Esta pérdida del sentido del pecado ha empleado en gran parte, se ha comido el mundo en gran parte por tener esta especie de tortícolis espiritual, esta especie de entumecimiento espiritual. Y se ha regado por todas partes, por todas nuestras comunidades, por nuestros hogares. Esto le tenemos que poner mucho cuidado, queridos amigos. Mucho, pero mucho cuidado de no distorsionar el rostro de Jesucristo, de no poner la mirada hacia la derecha o hacia la izquierda, sabiendo que enfrente está nuestro modelo, el que me revela lo bueno, el que me revela la bondad de Dios, lo que Dios tiene reservado para mí. Ese tiene que ser el modelo que yo mire, no el otro, quizás pecar un poco menos. Cuando uno mira a Jesucristo, uno descubre lo que Dios espera de su vida. Cuando uno mira a Jesucristo, uno ve lo que es conforme
a la dignidad del hombre, cuando no. Uno simplemente se dedica a desdignificar al hombre, a aprovecharse del hombre, a hacer del hombre un trapo, una cosa para usarse. Esto tenemos que ponerle mucha atención, queridos amigos. Pero también existen otros errores que tienen su efecto profundo. Por ejemplo, el quitarle la importancia a las cosas pequeñas. Esa es otra de las causas de la pérdida de la noción de pecado. Es otra de las muestras del adormecimiento de la conciencia. Por ejemplo, cuando la gente dice, ¿para qué van a confesar a los niños? Eso es una tontería. Si ellos no tienen pecados graves y se oponen a la confesión de los niños, por ejemplo, antes de hacer su primera comunión. Pero la conciencia, el sentido del pecado, tiene que ser educada también en las cosas pequeñas, en las cosas sencillas, en lo que es propio de un niño. Y uno tiene que educar a sus niños en la delicadeza de la conciencia desde que tienen el uso de razón. ¿Para qué quiero que se empiece a confesar cuando tenga 40 años? ¿Para que quede igual de mal como estoy yo? ¿Eso es lo que quieren los papás? Cuando ya no haya nada que hacer. Es desde niños donde formamos la conciencia y por eso los niños van y se confiesan, tal vez no de pecados graves, pero estamos haciendo el hábito y la virtud de la confesión, del arrepentimiento, del examen de conciencia, del decir los pecados al confesor, de no tenerle miedo a Jesucristo, de cumplir su penitencia, aunque sea un simple Padre Nuestro que le manden a rezar. Pero estamos educando la conciencia que el mundo está anestesiando. Por eso a los niños no debemos quitarles la importancia de ir a la confesión. Eso de quitarle la importancia, por ejemplo, a que el niño haya tomado la cartera de su mamá, haya tomado la billetera de su mamá y, y haya gastado $1. Quitarle importancia a eso que hizo sin permiso, a escondidas, es un error muy grande para un niño. No se trata de traumatizar al niño, se trata de educarlo en la delicadeza de la conciencia. Porque hoy te roba a ti $1, pero mañana es el de 15 años que estamos teniendo allá en la cárcel porque lo encontraron robando en la tienda. Y ahí te toca ir a poner tu cara para sacar a tu hijo que estaba robando en la tienda, porque se le hizo muy fácil robarle a la mamá y al papá, y entonces pensó que en la tienda podía hacer lo mismo. Y allá fue y lo hizo. Y ahí está la cárcel de Gwinnett, llena de puros jóvenes ladrones, que se los agarran en todas las tiendas dándose de listos. A los niños necesitamos suscitarles una conciencia fina para que no cometan después, un poco más grandes, los terribles errores que van a tener que llorar por el resto de su vida. Educar la conciencia. Y esa educación de la conciencia tiene un proceso pedagógico. El dolor del pecado no es meramente instintivo. Hay un proceso pedagógico. Y esta es otra de las causas que damos o que tenemos hoy día.
la falta de educación moral en los niños. Este tipo de expresiones que se oyen por ahí, ¿no? Hay que educarlos en lo positivo, no en lo negativo. Eso se escucha por ahí, ¿no? Hay que distinguir aquí tres planos distintos en la contrición y en el dolor de los pecados. Hay un plano que es sensible, hay un plano que es moral y hay un plano que es sobrenatural. Fíjense, queridos amigos, en el plano sensible es el que alguien se sienta ante ese pecado una repulsión casi instintiva. Yo no hago eso hacia ese pecado. Que le dé repugnancia el pecado. Y si lo hizo, le repugnaría volverlo a hacer. Ojalá que muchos de nosotros tuviéramos este sentido sensible. Ese hay que pedirlo en la oración. Una y otra vez, que el Señor nos dé la gracia de repelar el pecado, que me dé asco el pecado, que me repugne. Pero no es el primero, porque la sensibilidad tiene que ser educada. Y a veces estamos en una lucha interior en la que vivimos el drama de que sentimos una atracción hacia algo que sabemos que es malo. Es la contrición que no ha llegado a la sensibilidad. Por ejemplo, alguien que tiene un apego desordenado hacia el alcohol. Él sabe en su conciencia que eso es malo, pero sensiblemente le resulta muy atrayente el alcohol. Y ante eso, ojalá el Señor le dé la gracia que su gusto se adecúe a su voluntad. Él quiere dejar el alcohol, pero su gusto, su sensibilidad no le deja dejarlo. Porque lo importante aquí, queridos amigos, y lo que hay que lograr es que se adecúe a su voluntad, a lo que quiere, y no a su gusto. Porque por seguir el gusto es que se llega a pecar. Pero cuando se sigue la voluntad, que va persiguiendo siempre el bien, es cuando llegamos a la virtud. En el mundo en el que vivimos, el planteamiento es diferente. Es, si te gusta, hazlo. Y ahí nos quedamos. El plano sensible es una cosa tremenda porque es lo que le están diciendo a nuestros hijos. Si te gusta la marihuana, úsala. Al fin de cuentas, les dicen hoy, es medicinal, o es deportiva, o es recreacional, y toda esta cantidad de palabrería para seguir adormeciendo las conciencias. Porque para definiciones el hombre moderno se ha vuelto experto, pero es para adormecer conciencias. Esto es terrible. Sigue tus gustos, sigue tus gustos, sigue tus deseos. Y ahí va el hombre, siguiendo sus gustos, mas no su voluntad. ¿Es lo que quieres? No, pero es lo que me gusta. Seguimos los gustos, pero no la voluntad. Y por eso caemos y caemos y caemos en el vacío. Está el segundo plano, que es el plano moral. Es un plano un poco más importante que el sensible. El que uno en conciencia, en su voluntad, sabe que su actuación, aunque le pueda resultar sensiblemente atrayente, en cualquier caso, lo importante es que él sabe en su conciencia y en su voluntad que eso contrario
eso que le están proponiendo, eso que tiene enfrente, eso que le gusta, lo desdignifica. Es la persona que se da cuenta que ese pecado no lo hace mejor, sino que lo hace peor. Y lo sabe en su conciencia, y lo sabe en su voluntad, que ese actuar es contrario a la dignidad del ser humano. Y está el tercer plano, es el plano sobrenatural. Este es superior a los otros dos. Porque incluso cuando mi propia voluntad pueda estar confundida, mi conciencia pueda llegar a tener equívocos entre los límites del bien y el mal, cuando yo mismo no sé muy bien lo que quiero, en el nivel sobrenatural, la persona que no sabe lo que quiere tiene la capacidad de preguntar, ¿y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Yo no sé, yo no sé, no sé lo que quiero. Es más, no sé lo que me gusta. Y la persona se atreve a preguntárselo a Dios. ¿Cuál es tu voluntad? Y entonces ante esa pregunta es cuando el alma es capaz de echar mano de la luz de la revelación de Jesucristo para iluminar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres tú? Para iluminar esa conciencia, para poder responder esa pregunta, para iluminar esa voluntad, para ponerse en marcha a buscar eso que Dios quiere. Pero cuando el hombre actúa meramente a la luz de la razón, no tiene la luz suficiente para distinguir el bien del mal hasta sus últimas consecuencias, ¿sí? Necesita esta persona una luz para distinguir el bien entre el mal. Aquí entra de una manera preciosa este plano sobrenatural, este plano espiritual de nuestra vida. Satanás tiene la capacidad de herir la sensibilidad. Satanás tiene la capacidad de hacer que el mal nos resulte atrayente. Satanás tiene la capacidad de hacer que instintivamente hablando no tengamos la repulsión que deberíamos de tener hacia aquello que nos causa mal. Tiene la capacidad de que no nos ceguemos, de que no nos confundamos ante el mal. Él tiene la capacidad de borrar en nosotros la adhesión a nuestra voluntad. Él tiene la capacidad de enredarnos para no ver el bien, incluso para confundir el bien con el mal. Él tiene este poder. Pero donde no tiene capacidad de tentarnos es ante la luz de la palabra de Dios. Ahí Satanás se ve detenido totalmente, porque la luz de la palabra de Dios es gozosa para nosotros. La luz de la palabra de Dios deja ciego a Satanás. La luz de la palabra de Dios le impide tentarnos, porque la luz de la palabra de Dios se convierte en luz para mi camino y en ceguera para el demonio. Y ahí pierde. Esto es supremamente hermoso. Por eso, queridos amigos, no vale quedarnos únicamente en los dos planos primeros, en el sensitivo, en el moral,
sino que tenemos que abrirnos al tercer plano, al plano sobrenatural, que Jesucristo mismo nos revele hasta sus últimas consecuencias la frontera entre el bien y el mal. Por eso no es tanto qué opino yo o mi conciencia sobre lo que rodea mi vida, sino que nos hagamos la pregunta, ¿qué opina Jesús de mi vida? ¿Es conforme mi vida al designio de Dios de lo que Él me ha revelado en su Hijo Jesucristo? Y cuando esto no es así, explica perfectamente por qué se ha perdido el sentido del pecado. Cuando nadie tiene la capacidad de preguntarse qué piensa Jesucristo de mi vida, entonces no hay sentido de pecado. Hay conciencias amordazadas, dormidas, anestesiadas. Cuidado con esto, queridos amigos. Dicho esto, el catecismo nos plantea el número 1452 que dice: cuando brota del amor de Dios, amado sobre las cosas, la contrición se llama contrición perfecta. Semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales. Si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Es un número muy hermoso también tomado del Concilio de Trento. Y es muy importante distinguir entre contrición perfecta y contrición imperfecta. En el catecismo, en unos números anteriores, recuerdan, queridos amigos, hablamos de contrición y atrición. ¿Se acuerdan? Decíamos que contrición es la contrición perfecta y la atrición sería la contrición imperfecta. Cuando alguien tiene el amor a Dios sobre todas las cosas, tiene un dolor del pecado profundamente. Y le duele porque su pecado supone no haber amado a Dios sobre todas las cosas, no haber puesto a Dios en el puesto que se merecía. Esa es la contrición perfecta. Entender que lo peor del pecado es haberle quitado a Dios el puesto que le corresponde, haber destronado a Dios de nuestra vida y haber seguido falsos dioses. Lo cierto es que en cualquier pecado que comete el hombre, está adorando falsos dioses. Incluso da igual el pecado, el robo está adorando al dios dinero. La impureza está adorando al dios placer. La vanidad está adorando al dios egolatría. Es imposible caer en cualquier mandamiento sin haber caído primero en el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primero que se ofende, que se daña. Quien pecó robando es porque primero pecó al no haber amado a Dios sobre todas las cosas. Y así todos los demás pecados. Cosa muy interesante. Porque el pecado que nos hace seguir otros dioses. Por eso el catecismo nos habla de esta contrición. Contrición perfecta que se deriva no únicamente el perdón de los pecados veniales. Por eso hacemos
un acto de contrición al comenzar la Eucaristía, por ejemplo. Dice el sacerdote, antes de comenzar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pero es que incluso, dice este número del catecismo, que el acto de contrición perfecta obtiene también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Quiere decir esto que cuando alguien se confiesa de un pecado mortal delante del sacerdote, es posible que ese pecado ya estuviera perdonado antes de que se le haya confesado al sacerdote. Es posible que ese penitente hubiera hecho un acto de contrición perfecta y ya tenía perdonado ese pecado mortal. Pero ese perdón incluía el voto de confesarse tan pronto pudiera. El voto de ir ante el sacerdote y confesar oralmente ese pecado. Es decir, que en el sacramento de la penitencia no tiene por qué coincidir el momento del perdón del pecado con el momento de la absolución. No pasa lo mismo en el sacramento de la Eucaristía. En el momento en el que se hace presente Jesucristo en el pan y en el vino, es el mismo momento de la consagración. Por este motivo es que la Iglesia, cuando una persona está en peligro de muerte, le aconseja que haga un acto de contrición perfecta con un voto de confesarse en el primer momento que pueda. Ese es el compromiso. Y ese acto de contrición perfecta que hace, si esa persona llegara a morir ahí en ese instante y hizo su acto de contrición perfecto, entonces sus pecados fueron perdonados. Es decir, el acto, este sacramento de la confesión, comienza antes de que uno entre al confesionario. El sacramento ha comenzado con el sentimiento de pecado. El sacramento ha comenzado con el arrepentimiento, con el examen de conciencia, con el dolor del pecado, con el propósito de enmienda. Eso es muy hermoso, queridos amigos, para tenerlo ahí presente, que no se nos vaya a morir alguna persona sin hacer un acto de contrición perfecto, si no hay un sacerdote a la mano para asistirle sacramentalmente. Pero tú y yo, catequistas que sabemos esto, podemos ayudarle a esa alma a que haga un acto de contrición perfecta. Si se salva de esa enfermedad o de eso que está ocurriendo en ese momento en su vida, va a ir al confesionario y va a cumplir el voto de confesarse. Pero si no se salva, le hemos salvado el alma. Así de fácil y así de sencillo nos dice el catecismo. Por último, número 1453 dice, la contrición llamada imperfecta o atricción es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor a la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma, la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia.
Interesante esto, queridos amigos. La diferencia entre contrición y atricción, o contrición perfecta y contrición imperfecta. La diferencia entre contrición y atricción es que es un dolor de los pecados. No por el motivo de no haber dado a Dios el lugar central de nuestra vida. No amé a Dios como se merecía, sino que la atricción es por motivos un poco egoístas. Podemos decirlo así. Por cierto es que tampoco son malos los motivos, ni tampoco es que sean mentira. El dolor de atricción no hay que despreciarlo nunca, porque es verdad que por este camino me estoy haciendo daño a mí mismo, estoy perdiendo la dignidad. Por tanto, no despreciamos lo que es verdad, porque además me dispone a ir viviendo la luz en plenitud. Algo así vimos cuando explicábamos la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Este hijo comienza el retorno con un dolor de atricción, cuando se decía, ¿cuántos criados en casa de mi padre viven más dignamente que yo? ¡Qué bajo he caído! Pero el hijo pródigo llega al dolor de contrición, habiendo pasado primero por el dolor de atricción. Este dolor de atricción es un dolor egoísta. Partimos de donde estamos y de la realidad de lo que somos. La iglesia aprecia esta contrición imperfecta, aunque sea por miedo a condenarte o por la vergüenza de lo que sea la situación. Pero con esa atricción te estás preparando para la contrición. Y por eso, dice este número del catecismo, no perdona los pecados graves. Tienes que ir al confesionario a recibir el sacramento de la reconciliación. Tal vez te encuentres ahí con un confesor que te haga pasar del dolor de la atricción al dolor de la contrición. El dolor de haber dañado el amor del Padre. No por miedo a que te vas a condenar, sino por haber dañado el amor del Padre. Por eso, aunque nuestro arrepentimiento no sea perfecto, acudimos al sacramento de la confesión a manifestarle nuestros pecados, con ese grado de arrepentimiento que tengamos, abiertos a que las palabras que recibimos hagan luz dentro de nuestra conciencia. Esto los sacerdotes, los señores sacerdotes lo saben muy, pero muy bien. Por eso dice este número del catecismo. Sin embargo, por sí misma, la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Es más, esa fórmula de la absolución de la Iglesia está supliendo de alguna forma esa carencia de contrición perfecta. Incluso la está suscitando al mismo tiempo. El amor de todos los santos que han amado a Dios sobre todas las cosas. La iglesia que quiere tener a Cristo como su único Señor, intercede también por ti ante Dios para que perdone tus pecados. En el pasaje de la mujer pecadora, que está ungiendo los pies de Jesús y que a su lado tenía la murmuración de los demás, suscita en esto
los fariseos haciendo el comentario sobre Jesús y decían, si este fuera un profeta, sabría quién es esa mujer que le está limpiando los pies. Y Jesús les dice, al que mucho amó, mucho se le perdonará. Al que poco ama, poco se le perdonará. Es decir, que el auténtico antídoto ante el pecado es el amor. El amor, que tiene otro nombre y es contrición. El amor tiene muchos nombres. También se le puede llamar misericordia, que es una manifestación de amor. La contrición es una manifestación de amor. La misericordia es una manifestación del amor de Dios para con el prójimo, mientras que la contrición es el amor de Dios para conmigo mismo. Si Dios me quiere, yo también lo quiero. Si Dios es capaz de comenzar de cero conmigo, olvidando y perdonando mi pasado, yo también confío en Él y lo voy a hacer. Por tanto, queridos amigos, esto que nos enseñó el catecismo en el día de hoy es algo maravilloso. Contrición perfecta y contrición imperfecta. Símbolo precioso del amor nuestro ante Dios al cual hemos ofendido con nuestro pecado y que nos disponemos cada vez más a que con su gracia ese pecado sea cada vez menos.